9 de octubre, en este cuarto Congreso Internacional de Modelación Matemática, aquí en Oaxaca, México. Voy a dar la reseña de nuestro ponente, y es Imelda Trejo Lorenzo. Realizó su doctorado en matemáticas en la Universidad de Texas, en Arlington. Actualmente pertenece al grupo de biología teórica y grupo de biofísica en el Laboratorio Nacional Los Álamos. Su investigación se enfoca en la aplicación y desarrollo de modelos biomatemáticos. En esta ocasión nos presenta la ponencia titulada A Modified Susceptible Infected Recovered Model for Observed Underreported Incidence Data. Adelante, Imelda, tienes 20 minutos y después pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. Ok, muchas gracias por la presentación. ¿Todos ven mi pantalla? Sí, se ve claro. Ok, bueno, muchas gracias en verdad por el tiempo y sobre todo al comité organizador. Es un honor estar en este congreso de conferencias matemáticas en modelación matemática y sobre todo porque soy de México y en verdad me gusta mucho participar en este tipo de eventos. Entonces, sí, estoy actualmente haciendo un postdoctorado en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, que es un laboratorio de seguridad nacional. Entonces, en nuestro grupo estamos estudiando cuál es la situación actual del coronavirus y en particular estoy trabajando con mi mentor, Nicolás Hengarten, donde estamos proponiendo un nuevo modelo basado en los modelos tipo susceptibles, infectados y recuperados para estimar la cantidad de personas infectadas que no son observables en las bases de datos. Y entonces ahí el título de la plática. Mi objetivo de esta plática y el objetivo de modelado es estimar la fracción de personas infectadas no recuperadas y ese es mi objetivo de esta plática. La forma en que lo voy a hacer es primero introducir la terminología y mostrar por qué me interesa este problema, ¿no? Y luego les voy a presentar el modelo que propongo para estimar a los casos infectados no reportados y esa metodología la voy a aplicar para algunos países europeos con el objetivo de determinar la fracción de casos de personas infectadas no reportadas en esos países. Ok, bueno, cuando me refiero a casos no reportados, son personas infectadas, por ejemplo, por el virus, que no son estadísticamente contabilizadas en nuestros datos. Y existen varias situaciones por las cuales se dan estos casos no reportados y generalmente se observan en pandemias emergentes como la que estamos viviendo actualmente. Aquí estoy mostrando 3 factores. Personas asintomáticas, que son personas que están infectadas por el virus, pero no muestran ningún tipo de síntomas a lo largo del periodo de infección. Y luego tenemos también casos donde personas presentan algunos síntomas, pero esos síntomas son leves y entonces pues no entran, por ejemplo, a los hospitales y no son registrados como casos de contagiados. O también se pueden confundir por otro tipo de enfermedades, como ocurrió en China, donde inicialmente varias personas infectadas por el coronavirus fueron consideradas casos de neumonía leve. O simplemente porque en nuestras regiones no contamos con todo el equipo para estar haciendo los exámenes para ver si una persona está infectada. Bueno, aquí les dejo unos datos que se pueden leer en estos artículos, donde se estima que alrededor del 20-70% de las personas infectadas no presentan síntomas. Y en particular en Italia, alrededor del 40% de personas infectadas no están siendo observadas. Y bueno, entonces tenemos cifras enormes de personas infectadas no reportadas. Y el problema es que este tipo de personas, aunque no están reportadas, siguen transmitiendo el virus. Como por ejemplo en estos 2 estudios donde muestran que una persona dentro de su núcleo familiar contagia a 5 de sus familiares. O en este otro estudio donde en una reunión
de negocios, un colega contagia a 4 personas en una sola reunión. Entonces, pues esto es problemático. Y bueno, hay dos principales metodologías para estimar la fracción de casos no reportadas. Y una es directamente de los datos estadísticos, donde se toma una muestra poblacional y a esos individuos se estudian o se analizan por un tiempo determinado y al término de ese estudio se cuantifican cuánto de esas personas están infectadas y qué porcentaje de esas personas muestran o no muestran síntomas. Tal es el caso que ocurrió en el crucero, ¿no? Donde los tripulantes se investigaron cuántos de ellos fueron contagiados y qué porcentaje de esas personas no mostraron síntomas, reportando alrededor de el 18% de esas personas infectadas no mostraron síntomas. Y bueno, está toda una gama de modelos deterministas o estocásticas o una combinación de las dos, donde se supone que tenemos una población. Esta población se divide en varios grupos y en base a a los parámetros dados por estos modelos, se estima el porcentaje o la fracción de personas infectadas no reportadas en los datos. Por ejemplo, aquí estoy citando a estos autores, Liu y sus compañeros, que proponen un modelo determinista donde la población se divide en susceptibles, infectados asintomáticos y los sintomáticos, que son divididos entre los reportados, no reportados, y luego está la clase de los recuperados. Pero el problema aquí en este tipo de modelos es que estamos suponiendo que estamos observando a todos los infectados o toda la dinámica. Y eso es problemático porque también no estamos observando a todos. Y eso es lo que yo propongo. O sea, voy a utilizar este modelo como base, este modelo general tipo SIR, que fue muy estudiado por Helcott y Tudor en 1980, donde donde las hipótesis es que tenemos una población. Esta población se divide en 3 grupos: susceptibles, infectados y recuperados. Entonces, en esta derivada estamos viendo cómo la rapidez con que estamos adquiriendo nuevos contagiados, ¿no? Cuando están en contacto entre un susceptible y un infectado. Y bueno, en estas otras dos cantidades donde tenemos unas integrales, estamos contabilizando cuántos infectados y cuántos recuperados tenemos al tiempo t. Entonces, los parámetros de este modelo está dado por beta, la tasa de infección, n, el tamaño de la población, y f, la función de distribución cumulativa del tiempo que tarda un infectado en recuperarse. Entonces, dado este modelo, lo que voy a hacer es solo concentrarme en aquellos que son observables. Es decir, voy a suponer que tengo la dinámica poblacional de la epidemia, donde está dado por las variables susceptibles, infectados y recuperados que siguen la dinámica anterior. Pero solo voy a considerar que solo un porcentaje constante P de nuevos infectados son los que estoy observando. Entonces, si solo considero esa fracción P de nuevos casos dada por esta ecuación, y suponiendo que la F es la misma para los observables y no observables, este es el sistema de ecuaciones íntegro diferencial que resulta bajo estas 3 hipótesis. Y bueno, entonces aquí estoy denotando con estas tildes las variables observables: susceptibles observables, infectados observables, recuperados observables, donde la dinámica es diferente porque tenemos este nuevo término donde hay un decrecimiento de los nuevos infectados. Y bueno, una vez que tengo ya un modelo para determinar o para seguir cuál es la evolución de las variables observables, lo que me interesa entonces es determinar los valores de los parámetros de este modelo y entonces correr las simulaciones numéricas para ver cómo evoluciona la epidemia. Y estos son en colores, estoy poniendo cuáles son los parámetros del modelo.
Entonces, tenemos beta, P, N y F, que son parámetros. Pero el tamaño de la población, por ejemplo, lo puedo obtener de datos demográficos. Y F, que es el periodo que un individuo tarda en recuperarse, lo podemos estimar a través de bases de datos hospitalarios. Entonces, aquí está un artículo donde se da una revisión de varios estudios que se han hecho y en general se ha determinado que el tiempo de recuperación de un infectado con coronavirus tarda aproximadamente 10 días. Y también se proponen las distribuciones, posibles distribuciones que pueden seguir este tiempo de recuperación. Estoy considerando como una convolución entre el logaritmo y la Wilbot, donde ambos tienen una media determinada 5 días para que me dé un valor estimado de 10 días en promedio. Entonces, mi objetivo ahora es solo determinar en base a los datos cuál es el valor de este parámetro beta y P. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces, quiero utilizar la base de datos para estimar estos parámetros. Y la forma que voy a hacer es resolver el sistema propuesto anterior por días o por cada intervalo de tiempo dado por esta expresión. Y esto es porque en esta pandemia estamos obteniendo de manera diaria nuevos casos. Entonces estoy aprovechando esa información para resolver el sistema de manera diaria. El problema aquí es de que tengo que resolver primero una integral para determinar los nuevos casos de incidencia diaria con estas condiciones iniciales. Entonces lo que voy a hacer es relajar un poquito las condiciones, es decir, voy a linealizar esta función de susceptibles infectados alrededor del tiempo inicial y también voy a suponer que los nuevos casos se distribuyen de manera uniforme. Y bueno, entonces está así, queda así el sistema, donde esta secuencia denota los nuevos casos de incidencia de manera diaria. Y si suponemos que estos casos de manera diaria se distribuyen uniformemente por día, entonces este es el sistema que resulta para resolver y me da la estimación de nuevos casos diarios. Y entonces, pues esto ya está padre, porque esta es una ecuación donde se puede resolver de manera recursiva. Y lo único que me falta entonces es determinar los valores de estos parámetros beta y p. Y bueno, lo hago de manera bayesiana, donde me interesa determinar cuáles son los valores de estos parámetros beta y p, dado que conozco los datos o la secuencia de incidencia. Y para ello, pues, considero esta hipótesis donde supongo que los datos que ocurren al tiempo k y dependen del pasado sigue una distribución negativa binomial. Y entonces, pues, lo único que tenemos que hacer, pues, es aplicar nuestro método favorito numérico para optimizar esta función. Y lo que yo estoy aplicando es un método Monte Carlo. Y aquí están los resultados. En esta tabla estoy presentando la media para el parámetro beta, la media para el parámetro p y los intervalos de confidencia que tienen estos parámetros, con un 95% de probabilidad. Bueno, y aquí, como yo les prometí que mi objetivo es encontrar o determinar cuál es el valor de esta fracción p de casos observables, estoy aquí remarcando cuáles son esos valores y lo primero que resalta es que estos valores son muy pequeñitos. O sea, por ejemplo, en Italia estamos viendo que los casos observables de personas infectadas va desde 1.6% hasta casi 3%. Y lo mismo ocurre para el resto de estos países europeos. Entonces, es algo que a mí me llamó mucho la atención y entonces realicé un estudio más allá para ver si el modelo está representando bien estos datos. Y entonces utilizo una técnica de identificación de parámetros en base a los intervalos de confidencia dado por la función de máxima verosimilitud. Y bueno, lo que nos dice aquí es de que los parámetros quedan únicamente determinados por la base de datos siempre y cuando la región de confidencia
sea acotada. Y cuando tenemos un intervalo donde no está acotado, tenemos un problema de identificación de parámetros. Es decir, no hay una correspondencia 1 a 1 parámetro modelo. Y bueno, la conclusión es de que estos datos pequeñitos que estamos obteniendo en Italia, Suecia y España, con un 95% de probabilidad, estoy mostrando que los datos observables para el caso de personas infectadas están entre el 2% y el 10%. Y para estos casos, también puede ocurrir de que estamos viendo muy poquitos, el porcentaje es muy baja, pero también puede ocurrir que se observe un 90% de las personas infectadas, por ejemplo. Bueno, y en base a esto, pues una vez que conozco cuál es el valor de los parámetros beta y P, entonces lo único que puedo hacer es echar a andar mi modelo, estimar los casos de incidencia de manera diaria con esta metodología que propongo para estimar la mu sub k, y estas son las estimaciones que me da mi modelo. Entonces las aproximaciones están aquí graficadas en en color negrita, los datos están graficados en azul, y los intervalos de confidencia el intervalo de confidencia de un 95% de mis estimaciones están delimitadas en región coloreada verde. Y los datos que estoy considerando son los datos que está en la Organización Mundial de la Salud, en inglés la WHO, y estoy considerando todos los datos, o sea, estoy considerando todos los datos que están ahí, y depende de cada país, ¿no? Por ejemplo, aquí para Italia, los datos arrojan desde enero 29 y los corté hasta octubre 7. Entonces, lo que hago es utilizar todos esos datos, corro las simulaciones Monte Carlo, pero estoy iniciando las simulaciones a partir de la fecha donde los países anuncian sus controles de mitigación, o cuando anuncian la lockdown orders, cuando tratan de hacer esto todo de manera nacional. Y bueno, entonces aquí están las predicciones para el Reino Unido, y me voy a concentrar en México porque nos interesa ver cómo está la situación en México, ¿no? Entonces, estas son las estimaciones para México. Para México, el parámetro de infección o la tasa de infección está entre 0.127 y 0.132. La tasa de casos observables en México está entre el 0.15 y el 0.22. Otra vez estamos en una situación donde los casos observables están entre 1.5% y 2.2%. O sea, nuevamente esto es alarmante. Y bueno, como conclusión es que en los países europeos la tasa de infección está entre 0.105 y 0.133. Esta tasa de incidencia, si los ponemos en términos de R0, que nos mide el número secundario que produce un caso índice, o más coloquialmente, si R0 es mayor que 1, entonces la pandemia se sigue expandiendo, y si R0 es menor que 1, entonces la pandemia desaparecerá. Y en estos países europeos en particular, estamos mostrando que el R0 es mayor que 1, es decir, que todavía se sigue expandiendo la epidemia. Y catastróficamente, el parámetro de P está entre el 0.1 y 98. Es decir, que afuera tenemos casi el 98% de las personas infectadas que no están siendo observadas en las bases de datos. Con lo que quiero decir es que cuando salgamos afuera hay que usar la máscara. Hay muchas personas que están infectadas y no las estamos observando. Bueno, aquí están algunas referencias. Todo este trabajo está en progreso. Aún no he podido enviar a publicar los resultados, pero en eso estamos. Y bueno, con esto concluyo. Gracias.
preguntas. Perfecto. Gracias, Imelda, por la presentación. Pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, si hay preguntas y respuestas. Para preguntas, comentarios. Ok, aquí en el chat estaba una pregunta que dice, durante su metodología se habló de linealizar el sistema. ¿Esto no implica perder dinámica? Sí, yo creo que, bueno, lo que estoy mostrando aquí en estos resultados es en base a todas esas hipótesis, claro. O sea, estoy suponiendo que de manera diaria la tasa de la epidemia está siguiendo un modelo SIR. Y dentro de las aproximaciones, como estoy linealizando, puede que también esté perdiendo un poco de información. Pero en base a las simulaciones numéricas, lo que me está arrojando es de que nuestros intervalos de confiabilidad en verdad están capturando la dinámica. Inicialmente no estamos capturando muy bien porque sabemos que al inicio del brote no hubo medidas de prevención, entonces había un contagio muy rápido. Pero lo que estamos observando después es que el modelo trata de usar toda el historial y entonces se ajusta. Yo creo que no hay tanta incertidumbre en ese sentido de linealizar nuestras ecuaciones, que claro, ahí va implícitamente el por qué nos interesa darlo con un enfoque probabilístico. Ok. Aquí está otra pregunta que dice, si pudiera explicar de nuevo sobre el parámetro P. Sí, este parámetro P lo estoy considerando una fracción constante y lo que me está diciendo aquí es que los casos observables está dado por esta fracción P. Ajá. Entonces, ese prima nos determina cuántos casos de incidencia tenemos al tiempo T. Y yo estoy considerando que los casos que estamos observando solo es una fracción de ellos y esa fracción la estoy denotando con el parámetro P. Entonces, espero haber contestado su pregunta. Ok, pues a mí en particular tengo una pregunta, Imelda. Sí. ¿Estás considerando la parte de los que no presentan síntomas? O sea, si no tomas en cuenta un compartimiento para ellos y ver la dinámica exactamente de solamente los que no presentan síntomas, que en Bueno, una charla de ayer dijeron que son los más peligrosos. Bueno, aquí estoy considerando a todos ellos, ¿no? En los no reportados estoy incluyendo a las personas que no muestran síntomas o por X motivo. Pero sí, o sea, aquí la forma en que podría modificar es en el tiempo de recuperación. O sea, en este periodo hay un periodo latente. Entonces, la forma en que lo estoy atacando es ahorita es tomar una convolution entre la función, entre dos funciones de distribución. Pero el siguiente paso es eso, o sea, incluir explícitamente el grupo de los latentes y ver y comparar esos resultados, ¿no? También eso me va a validar estos datos muy catastróficos donde tenemos el valor del parámetro P muy pequeño, ¿no? Y eso es en lo que he estado lidiando y hacia allá va la investigación. Ok. Aquí aparecen otras dos preguntas. La primera dice, de acuerdo a las proyecciones, considerando que la epidemia continúa su crecimiento en México, ¿cuándo se podría considerar que la epidemia realmente está disminuyendo o controlando? Bueno, esa es una pregunta yo creo que para los expertos en predicciones. Yo ahorita estoy proponiendo este modelo, ¿no? Y bueno, este modelo se puede utilizar también para proyectar y predecir. Entonces, porque lo único que necesitamos son datos y yo puedo generar sintéticamente los datos.
Entonces, dos cosas. Uno, estos tipos de modelos están tomando varias hipótesis, ¿no? Como el caso, en mi caso, el periodo de infección o el tiempo de recuperación. Entonces, lo único que podemos predecir es cómo va progresando la epidemia, pero no nos muestran exactamente cuáles son los factores contundentes para que esta epidemia se acabe, ¿no? Pero pues la forma en que se transmite la epidemia pues es contacto entre susceptibles infectados. Entonces, mientras no haya infectados o la cantidad de infectados sea muy poca, pues vamos a acabar con esta epidemia. Creo que esa fue la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo determinar si progresa o no progresa la pandemia? Ajá, Pues que si realmente está disminuir los disminuyendo o infectados. controlando. Sí, y pues lo que podemos aprender de este tipo de modelos es ver, ¿no? Cuando a través de los datos nos da una idea general, ¿no? No son datos completos como lo que les estoy diciendo. Hay muchos casos afuera donde no están siendo observables o reportables o no están siendo reportados en las bases de datos. Pero pues este tipo de análisis nos da una idea de cómo está la situación, ¿no? Yo creo que es mejor tener algo de información a través de estos modelos. Ok, la misma persona que preguntó sobre la explicación del parámetro P, ahora tiene la siguiente pregunta que dice, o sea que lo ideal es tener un P grande. No, bueno, depende, ¿no? O sea, a mí me llamó muchísimo la atención de que el valor P es muy pequeño para los resultados en base a mi modelo, ¿no? Y esto porque en varios artículos, como lo mencioné inicialmente, en varios artículos se ha estimado que los casos no observables o los casos asintomáticos están entre un 20 y un 70%. Entonces, eso es lo que yo esperaba, observar por lo menos un 10% y no un 2%. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención, en que a mí me está arrojando datos más pequeñitos, pero, y por eso enfaticé muchísimo en eso, ¿no? Pero eso es lo que me da mi modelo, en base a las hipótesis, en base a las simulaciones numéricas, me está arrojando que el porcentaje de personas no observables infectadas va entre el 2% al 10% y en ciertos países como Italia, España. Ok, pues aquí dejamos la sesión de preguntas y respuestas, pues le agradecemos a Imelda por su ponencia, por su excelente ponencia, y pues hacemos la entrega virtual de su constancia. ¿Puedes dejar de compartir, Imelda? Y voy a compartir la, la constancia de participación a Imelda por participar en el cuarto Congreso Internacional de Modelación Matemática. Muchas gracias, Imelda, y Gracias a pues ustedes. hasta la próxima, Imelda. Y pues Vale. los invitamos a todos a continuar con la siguiente sesión plenaria, que es a las 12. Entonces, los invitamos a todos para que continúen con nosotros. Muchas gracias y nos vemos. Gracias.